Soy Antón Gómez Escolar, soy psicofarmacólogo, investigador y autor especializado en drogas. Tengo un canal de divulgación sobre reducción de riesgos con drogas llamado Drogopedia en redes sociales, en el cual me dedico a grabar vídeos y a subir información sobre drogas, riesgos, salud y demás temas relacionados con el ámbito de las sustancias psicoactivas. Llevo mucho tiempo haciendo esto, he trabajado para la Agencia Europea de Drogas, trabajo con proyectos de reducción de riesgos en festivales de música y análisis de drogas como Energy Control, Cosmic Care. También ayudo a personas que están consumiendo sustancias a tener mejor información acerca de cómo reducir los riesgos o cómo pueden moderar o abandonar el consumo si es así como prefieren cuidar su salud. Y me dedico fundamentalmente a todos los temas relacionados con divulgación, con información de drogas, desde esta óptica de la reducción de riesgos y los daños, ¿no? A través de Drogopedia, fundamentalmente. Pues estoy sorprendido porque Drogopedia está teniendo mucho impacto, está teniendo mucha visibilidad, está recibiendo mucha atención, sobre todo mediática, por parte de podcast, por parte de un montón de plataformas de divulgación, lo cual está permitiendo que el mensaje de Drogopedia sea muy visible y muy viral y llegue a muchas personas, lo cual es maravilloso. Y tengo que agradecerle a las personas que me ayudan a sacar adelante este proyecto, que están detrás, que son también merecedoras totalmente de este éxito. Drogopedia tiene el objetivo de ayudar a que la información relacionada con las drogas sea más accesible, que las personas no partan desde un desconocimiento o desde una falta de información, que al final suele estar muy relacionada casi siempre con los problemas de las drogas posteriormente. Es decir, que cuanta más información exista sobre drogas, sobre todo información científica, veraz, objetiva, orientada a la reducción de riesgos, menor impacto negativo tienen las drogas en las personas y en la sociedad. Ya sea por el no consumo, que también es una de las actitudes que tenemos que fomentar en aquellas personas que no tengan ese interés o esa necesidad o esa atracción por las sustancias psicoactivas. Es importante que no tengan que consumir ni se vean forzadas a ello por presión social o por situaciones que no sean las que ellos mismos hayan decidido, y en aquellas personas que hayan decidido consumir, que el consumo sea del menor riesgo posible. Existen un montón de mitos en relación a lo que es dar positivo, lo que no es dar positivo, qué sustancias pueden ayudarte a evadirte de un control, a no dar positivo. Desgraciadamente, ninguno de estos, o prácticamente ninguno, tiene nada de cierto. Se habla de que ponerse una moneda de cobre debajo de la lengua hace que el alcohol dé menos positivo. Se habla de que si te snifas una raya de cocaína contrarresta el efecto depresor del alcohol y no das positivo. Se habla de que si haces, yo qué sé, el pino, o si tomas granos de café y te los colocas en la boca, también anulan el efecto del alcohol. Nada de esto es cierto realmente. Estas cosas puede parecernos que a lo mejor dan una sensación de menor ebriedad, por ejemplo en el caso del café por la cafeína o en el caso de la cocaína, pero vas a seguir dando positivo, y lo peor de todo es que vas a seguir teniendo un riesgo importante de ser un problema para la seguridad vial, no solo para ti mismo, sino para las demás personas, que es el mayor problema que hay en los temas de conducción, que al final el consumo de sustancias no solo te afecta a ti mismo, sino que puede tener un impacto muy negativo en los demás y personas que no tienen nada que ver con tu decisión de consumir y de coger el coche. Porque una persona, cuando ha consumido una sustancia psicoactiva, ya sea legal o ilegal, ya sea alcohol, ya sea cocaína, muchas veces desde su perspectiva no va a ser capaz de notar cuál es su nivel de alteración. En cambio, desde fuera, por desgracia, sí que se puede detectar y sí que puede tener ese impacto negativo en forma de accidentes, en forma de trastornos de seguridad vial, en todo tipo de problemáticas, ¿no?, que podemos ver. Cuando intervenimos con Energy Control en festivales de música, muchas veces ofertamos a las personas del festival la posibilidad de soplar en un alcoholímetro antes de salir del festival para que puedan evaluar su nivel objetivamente de alcoholemia en sangre, y de ese modo no cometan el error de coger el coche creyendo que están sobrios cuando en realidad ya no lo cuando en realidad no lo están, ¿no? O sea, al final este tipo de herramientas son muy útiles. La DGT o los organismos competentes deberían poner más información sobre la mesa, porque al final, si partimos de la premisa de que la abstinencia obviamente es la única opción que nos garantiza una seguridad máxima, no debemos olvidar que muchas veces las personas, sobre todo en el ocio nocturno, no eligen la abstinencia como la única opción. Entonces, darles herramientas informativas que vayan un poco más allá de la abstinencia, yo creo que es bastante útil. Es decir, no es simplemente quedarse en el si bebes no conduzcas, que obviamente lo sabemos todos y es lo ideal, sino, por ejemplo, decir, oye, pues si has bebido, que sepas que como mínimo deberías esperar
tantas horas según tanta cantidad de alcohol que hayas bebido. Obviamente no es lo ideal es no beber, pero tenemos que ser realistas, tenemos que ser pragmáticos y entender que la sociedad bebe y a veces coge el coche y a veces lo quiere coger de una forma prudente, pero si no tiene la información acerca de cómo hacerlo, puede acabar haciendo las cosas mal, cuando a lo mejor las podría hacer de una forma mucho más segura o menos problemática si tuviese esa información precisa acerca de cómo puede, de cuánto tiene que esperar, o por ejemplo, la posibilidad de acceder a un alcoholímetro, o de comprar un alcoholímetro, o de pedirle a un policía o pedirle a alguien que te permita soplar, que eso es algo que creo que no está permitido a día de hoy según la legislación vigente, pero a mí no me parece ninguna mala idea que se permita a las personas, si se encuentran con un control y no han cogido el coche, el poder pedirles por interés soplar para ver si pueden, por ejemplo, conducir. Pues el alcohol fundamentalmente, a dosis media, lo que suele hacer es, primero, prolongar el tiempo de reacción, o sea, hace que tardemos más en reaccionar ante cualquier tipo de cambio de dirección o frenado, cosas que necesitemos realizar durante la conducción. También nos puede hacer estar más cansados o estar menos atentos a la conducción. Puede también dificultar mucho la concentración en la conducción, o sea, hacer que cualquier estímulo sea más distractivo y por tanto podamos saltarnos un semáforo en rojo, por ejemplo. El cannabis puede también prolongar los tiempos de reacción. De todas formas, falta mucha investigación. En el caso del cannabis, por ejemplo, falta mucha investigación para evaluar ciertamente cuáles son los efectos sobre la conducción. Tanto es así que hay países, por ejemplo, que sí que están estableciendo tasas de cantidad de cannabinoides en sangre, como puede ser el THC, cosa que en España de momento no se ha dado y que creo que también sería una buena idea a futuro, pero bueno, entendiendo que el cannabis puede tener un impacto diferente al que tiene el alcohol y, por tanto, que se podrían establecer unas tasas con una cierta permisividad en algunos niveles. En cuanto a la cocaína, el mayor problema que tiene la cocaína, los estimulantes en general, no es tanto que tengan un impacto, digamos, en lo que es la concentración o los tiempos de reacción, sino el impacto que hay en la parte más emocional y de gestión o evaluación del riesgo que tiene la persona. Y también, pues lógicamente, la euforia que viene acompañando el consumo de estimulantes como la cocaína puede hacer que la persona corra muchísimo, que la persona se sienta como fuera de control en algunos sentidos. Yo creo que las sanciones tienen una finalidad que en algunos casos puede que se cumpla, pero creo que en general son bastante ineficaces. Al final, las sanciones, tal y como están planteadas a día de hoy, en muchos casos parten de la premisa de lo que es poner una tasa, un coste a un comportamiento considerado peligroso, y ahí se queda la cosa. Al final, poner una sanción puramente económica y quedarse ahí, yo creo que no alcanza un objetivo más que disuadir a las personas cuando son conscientes de ese comportamiento, pero cuando no son conscientes de ese comportamiento, la disuasión no tiene tanta utilidad, no es tan funcional. Si una persona, por ejemplo, consume cannabis un día y conduce al cabo de 2 días, si esa persona es consumidora habitual, aunque haya estado 2 o 3 días sin consumir, puede seguir dando positivo. Y yo creo que eso no cumple ningún objetivo de aumentar la seguridad vial, porque una persona, cuando no está bajo los efectos de la sustancia, a menos que sea un consumidor que tenga un problema adictivo, no tiene por qué estar teniendo ningún tipo de impacto, digamos, en la seguridad vial, ni ningún tipo de impacto en su capacidad de conducir. En cambio, la legislación vigente sanciona a esas personas por el hecho de haber consumido sustancias, aunque no estén bajo los efectos de la sustancia, aunque no esté afectando a su consumo, a su conducción. Yo creo que los niveles del alcohol, tal y como están puestos actualmente, están bien. Lo que pasa es que es verdad que falta mucha investigación. Creo que falta seguir averiguando realmente hasta qué punto ese impacto en la conducción está nivelado con esas sanciones, porque al final se dan casos de países, por ejemplo, que han decidido ir por la ruta de no tener ninguna permisividad, o sea, la tolerancia cero con los niveles de alcoholemia, otros países que tienen niveles incluso mayores que los que tiene España actualmente, la Unión Europea. Al final yo creo que hace falta investigación para tener un poco un criterio más unificado acerca de cuál es el nivel de impacto que tiene la conducción al alcohol según los niveles de alcoholemia que hay en sangre. Y luego también hay características individuales que, por desgracia, no se tienen en cuenta. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, una persona con un determinado peso corporal, con un determinado metabolismo, hay personas con mayor tolerancia, personas con menor tolerancia, y desgraciadamente va a ser difícil tener todo esto en cuenta, porque al final es una cosa muy individual, pero estaría bien que de algún modo se pudiese ajustar este tipo de niveles de alcohol en sangre con las características individuales de cada persona. Yo siempre digo que la información no solo es poder, sino que también es salud, pero en el caso de la conducción creo que es mucho más importante. Conducir bajo los efectos de cualquier sustancia psicoactiva es muy grave,
porque no solo nos afecta a nosotros mismos, también afecta a otras personas que nada tienen que ver con la decisión que hayamos tomado nosotros de ponernos en riesgo. Y al final esto es algo que es una máxima absoluta, no se puede poner en riesgo a las demás personas por decisiones que no han tomado ellos mismos, y nosotros tenemos que ser muy responsables con las decisiones que tomamos sobre nosotros, pero en la conducción no hay parangón, aquí no se puede andar poniendo en riesgo a las demás personas.